Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, para dar comienzo a esta preciosa semana que el Señor pone por delante de nosotros. Después de haber tenido un fin de semana espectacular, precioso, por lo menos aquí en Fuerteventura, en los dos cultos, tanto en la iglesia de Puerto Rosario a las 11 de la mañana como el Morrojable en el sur de la isla a las 6 de la tarde, donde tuvimos un tiempo hermoso, precioso. Aquí en el sur de la isla, que es donde yo vivo también, aunque estamos pastoreando en la iglesia de Puerto, pero donde yo vivo, en el sur de la isla, pudimos compartir una noticia hermosa y preciosa que Dios mediante haremos pública, Dios mediante ya en breve haremos pública la noticia, pero para aquellos que estuvieron presentes nos pudimos gozar en el Señor porque todavía seguimos viendo sus maravillas en medio de nosotros. Pero vamos a la palabra del Señor, que es lo que nos importa en esta mañana, en este día, y vamos a ir al capítulo 12 del Evangelio de Mateo, y en esta ocasión nos vamos a detener en el versículo 6, que dice así: Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Estamos en medio de la respuesta que Jesús le está dando a los fariseos cuando ellos acusaron a los discípulos de que estaban haciendo cosas ilícitas cuando les vieron cosechar espigas y comérselas en un día de reposo. Bueno, ya hemos visto con detenimiento cómo Jesús les recuerda que también el rey David hizo algo un tanto similar cuando comió de los panes de la proposición, que esos panes estaban únicamente reservados para los sacerdotes, pero que aún así David, sin ser sacerdote, él y sus hombres comieron. También Jesús les recordó cómo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo haciendo trabajos que el propio mandamiento de guardar el Shabbat, de guardar el día de reposo prohibía, pero que aún así esos sacerdotes son sin culpa. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que si el servicio del templo justificaba que los sacerdotes trabajasen un día de reposo, todavía con más razón estaba justificado que los discípulos recogiesen espigas el día de reposo. ¿Y por qué razón? Porque Jesús es mayor que el templo. Claro, para nosotros esta declaración que hace el Señor es normal, porque nosotros todos estamos familiarizados con ella. Pero para aquel momento eso fue toda una revolución. Date cuenta que el templo era lo más sagrado que había en todo Israel, porque en él era donde la gente podía encontrarse con Dios. El templo era el único lugar permitido para poder realizar los diferentes sacrificios para poder obtener, por ejemplo, el perdón de los pecados. El templo era el lugar donde estaba el lugar santísimo y que en ese sitio, allí estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, que es donde moraba la presencia de Dios. Nada había tan importante, nada hay tan importante para un judío como el templo. De hecho, como ese templo que estaba en la época de Jesús fue derribado en el año 70 bajo el imperio del gobierno del emperador Tito, los judíos a partir de ese día y hasta el día de hoy tienen dos oraciones obligatorias que repiten durante todo el día. La primera oración, una de ellas es que Dios envía al Mesías. Porque claro, ellos no creen que Jesús fuese el Mesías y todavía entonces lo están esperando. Y la otra oración, la segunda oración obligatoria que tienen es: Señor, por favor, reconstruye el templo de Jerusalén. El templo era el centro neurálgico del judaísmo. Tanto es así que sin templo el judaísmo no se puede llevar a la práctica. Porque gran parte de la actividad judía se lleva a cabo en el templo. Date cuenta, por ejemplo, que sin templo no hay sacrificios. Sin templo no hay perdón de los pecados. Sin templo no hay lugar santísimo donde la presencia de Dios puede encontrarse con el hombre. Y con esa importancia que tenía el templo, de repente Jesús dice esta frase tremenda a los fariseos: uno mayor que el templo está aquí. Este uno mayor, lógicamente, hace referencia a Jesús mismo. Jesús es mayor que el templo. El templo era el lugar donde el hombre podía tener un encuentro con Dios. Y hoy en día nosotros es igual. Nosotros podemos tener ese encuentro con el Padre a través de Jesús, a través del que es mayor que el templo. Jesús es nuestro camino al Padre, como él mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el versículo 6. Es imposible que alguien llegue a Dios sin antes pasar por Jesús.
Jesús es nuestro punto de conexión. Es la única manera que nosotros tenemos para poder acceder ante el trono celestial. Pero este concepto para un judío es todo un disparate. Mientras que el templo de Jerusalén era la casa de Dios, ellos no se estaban dando cuenta que a quien tenían delante, a quien tenían enfrente, era el propio Hijo de Dios. Y ojo aquí, no solamente Hijo de Dios, sino que también Jesús es Dios mismo. Yo espero que todos tengamos claro que Jesucristo es Dios. No es simplemente un profeta, como dicen algunas otras religiones. No es un revolucionario, como algunos quieren pintar, como algunos quieren decir. Jesucristo es Dios. Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 6 que Jesús es la forma de Dios. O como también le dijo a los colosenses en el capítulo 1 y versículo 15, Jesús es la imagen del Dios invisible. La Biblia deja claro que Jesucristo es Dios. El apóstol Juan, cuando comienza su evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 1, sus primeras palabras, dice que en el principio el verbo era Dios. Lógicamente el verbo hace referencia a Jesús, ya eso lo vamos a ver más adelante en el versículo 14. Pero Juan comienza diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y termina este versículo diciendo, y el verbo era Dios. Si seguimos leyendo este capítulo 1 de Juan, vamos a darnos cuenta que los versículos 3 y el versículo 4, Juan dice que todas las cosas por Jesús fueron hechas y que sin Él nada de lo que ha sido hecho se hubiese podido llevar a cabo. Y el versículo 4 todavía es más precioso porque dice que en Jesús estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. También Juan en su evangelio, esta vez en el capítulo 8, en el versículo 58, recoge esa frase donde Jesús se apropia del nombre de Dios. Recuerda cuando Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14, le pregunta a Dios, oye, ¿y cómo te llamas? Y Dios le contesta, yo soy. Y Jesús dijo en el evangelio de Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Y así podríamos seguir con innumerables textos, ¿verdad? Donde vamos a encontrarnos que la Biblia nos pretende enseñar permanente y constantemente que Jesucristo es Dios. Es cierto que es el Hijo de Dios, pero también es Dios mismo hecho carne. Esto es un misterio. Jesús le dejó claro a los fariseos que Él es mayor que el templo de Jerusalén. Y es mayor primeramente porque es Dios. Y también porque Él es la única manera que el ser humano tiene posibilidad de acercarse al Padre. Pablo le dijo a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 5, que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre ese Dios y el hombre, y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Jesús es superior al templo porque Jesús es Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, gracias le damos a nuestro Dios por su palabra, así que te invito a que puedas cerrar tus ojos y orar conmigo. Señor, gracias te damos porque de verdad que tu palabra es hermosa, nos deleitamos en ella, nos gozamos, nos alegramos a través de ella. Gracias, mi Dios, por el fin de semana que nos has hecho pasar, Señor. Queremos bendecirte y adorarte, Dios mío, desde temprano en la mañana y darte toda gloria y toda honra. Oramos en el nombre de Jesús para que nos guardes, nos bendigas en el día de hoy, que nos bendigas en toda la semana que tenemos por delante. Señor, yo oro en el nombre de Jesucristo por Carmen Zapata, que hoy tiene que ser operada de su rodilla. Pon tu mano para que todo salga bien. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Carmen Zapata es una miembro de aquí de la iglesia de Morrojable. Hoy a la 1, Dios mediante, va a ser intervenida en sus rodillas, así que si pueden estar orando, se lo agradezco. Y mañana, Dios mediante, ya compartiremos cómo ha salido esta operación, que todo va a salir bien para la gloria de Dios. Como cada lunes te pido por favor que compartas conmigo qué aprendiste, que compartas conmigo qué escuchaste ayer en la predicación, en la enseñanza, de qué habló, de qué predicó tu pastor. Y si me haces partícipe de esto, así podemos crecer juntos en la palabra del Señor. Mañana martes nos vemos Dios mediante, si el Señor nos permite compartir nuevamente su palabra. Dios te bendiga.